Hola, ¿cómo están? ¿Me ven? ¿Me escuchan? Mándenme algún monito, alguna señal para asegurarme que están conectados conmigo. Ahí tengo a Poleta, a Maribel que me están saludando. Les mando un besito a todos. Estoy muy contenta de compartir otra clase con ustedes y de que este curso esté ahí muy responsablemente atentos a las clases. Hola Francisco, la Rosa, Jocelyn, Becky, Sandra, Maribel, Natalie, Marianela, Paola, a todos, a la Rosa, se me había olvidado. Muchos olas. Ya, hoy día tenemos un contenido que yo estoy segura, como siempre, que va a ser muy sencillo para ustedes, porque son secos, son inteligentes y además este texto, el texto expositivo, es un texto que está por todas partes. Todo el día vemos textos expositivos, solo que no sabemos que se llaman textos expositivos, pero ustedes ya los conocen, ¿ya? Así que va a ser muy sencillo, se los aseguro. Ahí sí, ya. Vamos entonces con el texto expositivo y aquí yo me voy a correr de acá para que vean esa señora que está pensando ahí y me voy a poner acá, ahí. Dice arriba, el texto expositivo es un tipo de discurso que se caracteriza por contener información explícita y clara sobre algún tema en específico. Es decir, en este tipo de texto prima la función referencial del lenguaje. Ya, acá tenemos una definición que yo la puse ahí para que ustedes la tengan, pero como siempre yo se las voy a explicar con palabras normales. Tenemos distintos tipos de textos en el mundo, en la vida. Sabemos que hay. Cualquier cosa puede estar escrita. Puede estar escrita una noticia, un poema, un cuento, un mito, una leyenda, una receta, una entrevista, un reportaje, una columna de opinión. Miles de cosas pueden estar en formato texto, ¿sí? Pero nosotros habíamos dicho en algún momento que hay textos que son literarios y textos que son no literarios. Dijimos que los textos literarios son aquellos como el cuento, como el mito, como la leyenda, como la novela, que son cuentos donde había chamullo, no, donde había imaginación de por medio. En cambio, los textos no literarios eran aquellos textos que nos daban información realista, concreta, ya que no la poníamos en duda porque era bien sencillo. O sea, si hay una noticia, por ejemplo, que dice ayer nació una jirafa en el zoológico y la jirafa se va a llamar cuello largo, es una información que yo digo, no creo que el periodista me esté tratando de mentir, o sea, no pongo en duda esa información. O la receta, cuando leemos una receta, ya, ponga 2 huevos, 3 tazas de harina, nadie me está engrupiendo cómo se hace un queque. O sea, lo que dice ahí, yo hago eso y pasa el queque, y me lo como. Entonces, cuando vemos un texto no literario, son textos con información súper concreta y objetiva. Ustedes saben cuál es la diferencia entre objetividad y subjetividad, ¿cierto? Que objetivo, habíamos dicho que la objetividad tiene que ver con las cosas explícitamente como son y la subjetividad con los puntos de vista personales, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un texto expositivo, vamos a hablar de un tipo de texto que me expone información, que presenta información. Súper sencillo. Y que además presenta la información de manera súper clara, muy clara y muy concreta, porque lo que quiere el texto expositivo es que yo aprenda sobre un tema, ¿ya? ¿Por qué dice acá que este tipo de texto prima la función referencial? Porque habíamos dicho que todos los textos, independiente del tipo, todos tienen como un objetivo que cumplir. Y el texto expositivo lo que quiere hacer, cuando alguien lo lee, es informar, dar referencias acerca de un tema, ¿ya? No sé si alguna vez ustedes cuando han buscado trabajo les han dicho como hoy necesito referencias o les piden referencias. Y usted dice, bueno, mi ex jefe le puede dar mis referencias. Y la nueva persona, el nuevo jefe al que ustedes están postulando, llama a su ex jefe y le dice, hola, mira, sabes que te llamo para pedir referencias sobre Paola. Necesito referencias sobre Rosa. No, mira, fue la mejor del mundo, te la recomiendo 100%, es responsable, inteligente, seca. De todas maneras, contrátala. Bueno, muchas gracias por tus referencias. Adiós. Entonces, cuando hablamos de referencias, hablamos de informaciones. Y acá, por eso, la función del lenguaje, o sea, ¿para qué funciona el lenguaje acá? Es la función referencial.
Porque al leer un texto expositivo, nosotros nos vamos a enterar de cosas de manera muy clara, muy concreta, ya vamos a informarnos de ciertas cosas. Vamos a obtener referencias. Espero que se haya entendido, porque eso es muy importante. Y ahora vamos con otro punto. ¿Cómo es esto? No me funciona. Hoy día me creo tecnológica con esto y tampoco lo soy. Pero no importa. Ahí sí, ya. Entonces acá dice, por otro lado, la estricta organización del texto busca el objetivo de incrementar el conocimiento del auditorio a quien está dirigido. Entonces, imaginemos algo. Imaginemos que yo soy especialista en... A ver, ¿qué puede ser? Perros. Me encantan los perros. Entonces, imaginemos que yo soy especialista en perros. Y soy una veterinaria. Pero mi especialidad entre todos los animales del mundo son los perros. Y yo digo, quiero que la gente tenga súper claro cuáles son los alimentos que le hacen mal a los perros, que jamás una persona debe darle al perro, por más que lo quiera, porque uno al perro, claro, le da a la amiguita, está comiendo y le va convidando cosas, pero yo como veterinaria digo, voy a escribir un texto para informar a la gente del daño que le produce a su perro cuando le da algunos alimentos. Y me pongo a escribir un texto informando eso. Entonces, mi texto se llama, no sé, alimentos tóxicos para los perros. Y empiezo a escribir. Los perros son animales que tienen un estómago delicado. Estoy inventando cualquier cosa. Entonces, muchas veces por hacerle mucho cariño, por regalonearlos, les damos distintos tipos de alimentos, pancito, no sé qué. Pero, ojo, hay alimentos que nunca le debes dar a tu perro porque en vez de amor les darás una enfermedad. Estos alimentos son chocolate, ajo, palta, que es verdad, aprovecho de avisarles. Chocolate, ajo, palta, cebolla. Y escribo y empiezo a informar a la gente. Y después voy a ir explicando el chocolate porque genera daño en el hígado del perro. Tanto porque pasa esto con el perro. Yo ahí, como soy experta en el tema, estoy haciendo un texto en el cual presento información muy profunda acerca de un tema. Ahora, puede ser también más sencillo, más global, pero lo que les quiero transmitir es que siempre el texto informativo como que se especifica en un tema y nos entrega información sobre un tema. Entonces nosotros cuando queremos investigar sobre algo decimos, oye, ¿sabéis que siempre he querido saber cómo funcionan los computadores? Porque de verdad me cuesta un montón ocupar los computadores. Y buscamos información y nos aparece un texto en internet que dice, los computadores funcionan de esta manera. Eso es un texto expositivo, que nos está exponiendo información sobre un tema. ¿Ya? ¿Y cuál es el objetivo entonces? Aquí dice incrementar. Incrementar es agrandar, ¿ya? Incrementar el conocimiento del auditorio, o sea, de la gente que me está escuchando, que está leyendo el texto, etc. Entonces yo con mi texto quiero aumentar el conocimiento que esa gente tiene sobre el tema del que yo les quiero informar. ¿Sí? Ahora sí me resulta. Tenemos ahí la primera parte de un texto expositivo. Un texto expositivo tiene como muchas X, me cuesta decirlo. Un texto expositivo, como muchos otros textos, como todos los textos, tiene una estructura, tiene partes, ¿ya? Y la primera parte de ese texto expositivo va a ser la introducción. ¿Qué vamos a poner? Si nosotros diseñáramos, escribiéramos un texto expositivo, en la introducción diríamos que en ella se da a conocer el tema del texto. O sea, yo pondría, en este texto hablaremos sobre los alimentos que le hacen mal a los perros. O sea, yo en la introducción tengo que presentar mi tema. Después dice, se expone el propósito del autor, los procedimientos a seguir y los hechos a desarrollar. Entonces yo podría poner, en este texto se habla, se menciona, se da información sobre los alimentos que les hacen muy mal a los perros, con el objetivo de que usted sepa para qué cuide a su mascota. Listo. Después dice, debe predominar un tono ameno, así muy ameno como el tono que tengo yo, y sugerente con el objetivo de despertar el interés en el lector. Porque si yo empiezo a leer un texto que dice el no sé qué de los perros,
y es como fome al principio, como que no me tinca, voy a dejar el texto ahí. La persona que escribe el texto expositivo se tiene que dedicar a que el primer párrafo a la persona le parezca interesante. Después, en el desarrollo del texto dice, en esta parte se ordenan lógicamente las ideas, de acuerdo al tipo de organización expositiva que escojas. Se establece un análisis objetivo de los hechos, proporcionando datos, ejemplos, distintos puntos de vista sobre el tema. Queridas y queridos, yo no sé, Maribel, si tú te acuerdas con claridad cuál es la diferencia entre objetivo y subjetivo. Jocelyn, no sé si ustedes se acuerdan, Natalie. Pero recuerden, porque aquí nos vuelve a aparecer, por eso necesito que lo tengan muy, muy claro, que no se les olvide. Voy a hacer un paréntesis. Subjetivo, opiniones personales. Objetivo, las cosas como son y que nadie lo puede... Gracias, Paula. Acá me están diciendo que no se acuerdan, así que vamos a hacer inmediatamente un paréntesis y una pausa y vamos a recordarlo. Recuerden que cuando hablamos de información objetiva, hablamos de algo que nadie puede decir lo contrario porque es así. Por ejemplo, si yo le preguntara a Paola, objetivamente, ¿cómo estoy vestida? Entonces ella tendría que decir, bueno, la profesora está con una blusa que tiene blanco, tiene gris más oscuro acá, tiene un cuello en punta y tiene un suéter que tiene unas rayitas, etcétera. Tiene unos aros redondos, color dorado y tiene las uñas pintadas rojas. Nadie puede decir lo contrario. Esa es una opinión objetiva acerca de cómo yo estoy vistiendo en este momento. Sin embargo, si yo le digo, por ejemplo, a Paulette, dime, desde tu opinión subjetiva, ¿cómo visto hoy? Ella puede decir, pésimo. No, se viste hasta con un chaleco feo, ese cuello parece nerd, no tengo idea. No, y ese color de uñas súper feo. O puede, por ejemplo, otra persona, Sandra, puede decir, no, anda con un chaleco que me encanta, con un color así como ad hoc con el día porque está nublado. Esa es una opinión subjetiva. Es lo mismo que me preguntaran por mi mamá. Yo podría decir, objetivamente, ¿cómo es tu mamá? Bueno, mi mamá objetivamente es una persona de estatura media, más bien baja, delgada, de pelo no sé qué, de pelo hasta acá liso, castaño. Pero si me preguntan mi opinión subjetiva sobre mi mamá, yo voy a decir que es simpática, que es gruñona, que es buena para comer, que... ¿Se dan cuenta la diferencia? Objetivo, entonces, es todos vamos a tener siempre la misma opinión. Pero, por ejemplo, objetivamente esta lámina es blanca con letras de colores. Subjetivamente uno puede decir que esta lámina es aburrida o entretenida. ¿Ya? Para que lo recuerden. Entonces, en el texto expositivo se nos va a dar solo información objetiva. La persona no va a empezar a defender ideas, a poner argumentos. No, nos va a dar información objetiva, tal como nos dice acá. ¿Ya? Porque nos quiere dar datos, nos quiere dar información y puede poner su punto de vista, pero eso no es lo más importante, ¿ya? Eso no es lo más importante. No es dar opiniones, sino hay que informar. Bueno. Después, la conclusión. Todo tiene que tener su conclusión, pues si todo lo que empieza tiene que acabar, todo lo que sube tiene que bajar, ya. La conclusión es una breve síntesis de lo expuesto. En ella se recapitula lo más relevante del tema tratado y se entrega una conclusión derivada de lo anterior que puede plantearse como una opinión personal. También es posible incluir sugerencias y proyecciones. Volvamos al ejemplo de los perros. Escribí todo, después en el desarrollo puse, estos son los alimentos que le hacen mal a su perro, no le des chocolate por esto, la cebolla le genera problema en el hígado, la otra cosa en el no sé qué, ¿ya? Y después en la conclusión yo voy a decir, entonces, de acuerdo a toda la información que hemos leído hasta aquí, dar alimentos como los mencionados en este texto a sus mascotas le puede traer graves consecuencias de salud. Por esto se recomienda dar solamente comida pellet, aunque sea muy fome para el pobre perro, darle pellet, hacer un control veterinario cada 3 meses y, no sé, tener todas las vacunas al día. Ahí sería una conclusión. Entonces tenemos que al principio se presenta el tema y se explica por qué se está presentando ese tema. Después vamos a tener un desarrollo donde se da la información de manera más amplia,
ya más profunda, y después en la conclusión vamos a tener como una síntesis del tema tratado, y además de repente aparecen ahí unas sugerencias o algo, ¿ya? No me hagan caso con lo que dije de los perros, porque los chamullé todo el tiempo. Lo que sí, no le den chocolate, ni cebolla, ni palta, de verdad, porque les hace problemas en su hígado. Yo tengo un perro. Y aquí estoy iluminada, miren, estrellas, ampolletitas, de todo. Porque aquí tenemos 4 ideas centrales, así ideas claves sobre el texto expositivo. Entonces, la primera dice que predomina la función referencial, que nosotros ya lo sabemos porque lo vimos en la diapo anterior. Después dice privilegio de la primera persona plural y del registro formal del habla. No sé si ustedes se recuerdan la diferencia entre plural y singular. Cuando yo digo singular, estamos hablando de uno. Y cuando decimos plural, estamos hablando de muchos, ¿ya? Si yo digo como no, dilo en plural, voy a hablar en plural, yo digo, nosotros estamos haciendo una clase. Pero si yo digo en singular, yo voy a decir, yo estoy haciendo una clase, ¿ya? Yo sé que Paola se acuerda, me lo acaba de decir. Así que tenemos clara la diferencia en plural y en singular. Y en estos textos expositivos generalmente se habla en plural, aunque solo una persona lo haya escrito. Entonces, ¿a qué me refiero? Yo podría poner... muchas veces yo creo que los perros les encanta comer palta. No, por un texto informativo, o sea, un texto expositivo cuando lo vemos dice, muchas veces creemos que los perros les gusta comer palta. Entonces, hablamos siempre en plural. Y además con un registro del habla formal, porque como es un texto de un tema especializado, sea cual sea el tema, pero hay que ser formal porque ese texto va a llegar a muchas personas. Entonces queremos que sea un texto de alto rigor. Así que en general el registro, o sea, las palabras que se utilizan, el vocablo que se utiliza es formal, no es con tantas palabras como de las que usamos en el día a día. Después, abundancia de expresiones objetivas. Volvemos a la misma idea de antes. Entonces no nos ponemos aquí a decir, no, es que la palta es rica, que yo quiero que mi perro coma palta porque a mí me gusta la palta. No. Objetividad. Si la palta hace mal para el perro, usted pone que la palta hace mal para el perro. No venga así a tratar de que el perro coma lo que a usted le gusta. No. La idea es mantener siempre la objetividad. Después, claves textuales explícitas para guiar al lector. Las claves textuales son palabras que están en el texto que me ayudan a ir avanzando en la lectura de manera cómoda sin perderme, ¿ya? Por ejemplo, si yo voy leyendo en el desarrollo del texto expositivo y aparece como, vamos a revisar 3 alimentos dañinos para las mascotas. El primero es el ajo. El ajo hace mal al perro porque bla, 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 bla. El segundo es la palta. La palta hace mal porque bla, bla. Entonces, eso que dice el primero, el segundo, son claves textuales. También en algún momento puede decir, anteriormente ya dijimos o anteriormente mencionamos que la palta hace mal porque el riñón, no sé qué. Ya, eso también son claves textuales que me ayudan como a ordenar las ideas mientras yo estoy leyendo. ¿Ya? Estas ideas entonces son ideas que ustedes tienen que tener ahí muy, muy claritas. Acá hay una noticia. La forma de caminar influye en el estado de ánimo y en la salud. Qué interesante, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Porque de repente, claro, como esa gente que anda así por la vida, como que después uno la ve así como apocá. En cambio, esa gente que anda así por la vida, uno encuentra como que se ve un poco arrogante, pero como que enfrenta la vida con otra actitud, ¿ya? Así que los sábados van a llegar caminando así, ¿eh? Les voy a poner una cámara fuera del colegio. Chiquillos, chiquillas, este texto está informando de manera mucho más acotada y cortita, porque la noticia es un texto que quiere informar de manera muy breve, pero es un texto que me entrega información de manera objetiva. La forma de caminar, porque aquí lo que se está presentando es una investigación, ¿verdad? Nuevas investigaciones analizan cómo la manera de movernos puede incidir en la sensación de bienestar, así como dar pistas de un deterioro cognitivo, o sea que nuestra mente empieza a fallar. Todo depende de la actitud que tengamos. Pero aquí, si yo leyera,
caminar no solo nos ayuda a desplazarnos en un lugar hasta otro, está demostrado que es una herramienta para mantenerse en forma y alejar de una serie de patologías. O sea, me empieza a dar información concreta, objetiva y clara acerca de un tema en específico, ¿ya? Y de una manera un poco más profunda, algo que yo no sepa. O sea, si vamos a leer textos expositivos de temas de, no sé, que el pan con palta es rico, no, pues si todos sabemos esa cuestión. Entonces, son temas o textos que entregan una información más profunda, cosa que cuando uno lo lea aprenda algo nuevo, que esa es la idea del texto expositivo. Miren lo que tenemos acá. A este gallo yo no lo conozco, pero ahí, David McRacken. Es un X, lo encontré por ahí. ¿Se dan cuenta que tenemos un currículum? Acá hay información expuesta. Pero se dan cuenta que esta es una información mucho más chiquitita, más concreta, y que no nos está entregando a nosotros información que nos permita ampliar nuestro conocimiento respecto a un tema. Este es un texto que expone información, pero es una información, por decirlo de una manera, privada de una persona, pero también está exponiendo información. Lo que les quiero mostrar es que hay distintos textos a partir de los cuales se expone información, pero el que nosotros nos queremos centrar es en textos que son como este. Fíjense, este es un texto que me entrega información más profunda de lo que quizás yo conozco sobre un tema en particular. Acá, por ejemplo, también hay un texto expositivo, un contrato de trabajo, porque se entrega información clara y objetiva respecto a un tema. No sé quién será el señor Víctor Hugo, pero mire, tira hasta el carnet de identidad ahí. Lo voy a sacar, después me pueden demandar. Mejor me voy a este ejemplo. Brasil. ¿A quién no le gustaría estar en Brasil en este momento? Fíjense en este texto. Lo voy a leer en voz alta, pero ustedes van a seguir la lectura. No solamente me escuchen. Quiero que sigan la lectura. Ya, dice. Brasil. República Federal de Brasil. Da nombre a un país situado en América del Sur, concretamente en la zona más oriental del continente. Además, es el país de América Latina con una mayor extensión, ya que cuenta con una superficie aproximada de unos 8.5 millones de kilómetros cuadrados. Principalmente, el país está comprendido entre los trópicos, por lo que no se producen grandes variaciones climáticas durante las 4 estaciones del año. La selva amazónica cubre 3.6 millones cuadrados de su territorio. Gracias a esto y a su clima, se puede decir que Brasil es el país con más flora y fauna del mundo. En cuanto a su población, el país está poblado por unos 192 millones de habitantes, según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. A pesar de ser el 5º país más poblado del mundo, Brasil presenta un bajo índice de densidad de población. Gran parte de su población se concentra a lo largo de la costa. Por último, hay que decir que se trata del único país sudamericano de habla portuguesa. Esto se debe a su colonización. Respecto a su religión, la que tiene más adeptos es la religión católica. ¿Ven? Este texto era concreto, tenía un lenguaje formal, predominaba la función referencial porque hacía referencia a un tema, ¿verdad? Que en este caso era Brasil. Y por sobre todo la información era objetiva. Aquí en ningún momento dice como Brasil es el mejor país del planeta Tierra porque están las mejores playas, las garotiñas más lindas. No. Habla de Brasil, entrega la información de Brasil, pero de manera concreta, objetiva, clara. Pero nos dio información que, por lo menos yo, no tenía idea de Brasil. ¿Ya? Yo no sabía que era el país con más flora y fauna del mundo. Lo acabo de aprender. Entonces el texto expositivo, por lo menos conmigo, cumplió su objetivo. Porque si quería que yo ampliara mi conocimiento sobre el tema del que está hablando, lo hizo. Ahora sé que el país con más flora y fauna del mundo. Ahora voy a ir por la vida contándole a la gente que Brasil es el país con más flora y fauna del mundo. Ya. Y ahora ustedes también saben cosas sobre Brasil.
Entonces, acá, estas preguntas que están aquí son preguntas típicas que se les pueden hacer respecto a un texto expositivo. Y me voy a poner al medio de estas manitos preguntonas que están acá. Ahí. Ahí. Ah, no las puedo tocar. Hola. Quería como hacerle a las manitos y no puedo. Ya. Arriba dice, la información del texto expositiva es... Del texto expositivo, hay un error, perdón. ¿Es objetiva o subjetiva? Y yo tengo a Paola que ya me está diciendo inmediatamente que es objetiva. Súper bien. Después, ¿qué función del lenguaje predomina en el texto expositivo? En cualquier texto expositivo, la función del lenguaje, dijimos que nosotros mediante el texto hacemos referencia, por lo tanto, ocupamos la función referencial. Y después, ¿qué tipos de texto son de tipo expositivo? Aquellos textos que nos entregan información clara, concreta y objetiva acerca de un tema y que quieren que nosotros, ¿verdad?, aprendamos, agrandemos, incrementemos los conocimientos que tenemos sobre el tema que ese texto expositivo nos cuenta. Y yo voy a tener que leer un texto expositivo sobre cómo manejar estas pantallas tecnológicas. Me comprometo a leer mi texto expositivo en algún momento. Voy a buscar alguno. Y aquí me voy a poner en esta orillita. Oh, ya. Ahí. Acá tenemos un texto con una letra más pequeñita. Y yo soy ciega, entonces lo voy a leer de acá. Si estoy leyendo hacia abajo, no piensen que estoy durmiendo y me estoy quedando dormida. No. Es que estoy mirando la pantalla que tengo aquí para poder leer el texto. Entonces, vamos a leer este texto. Y les vuelvo a pedir que sigan la lectura. No solamente me escuchen, síganla. Y si hay información que ustedes creen que es importante, subrayenla. ¿Ya? Comenzamos entonces. Dice, las aves migratorias. El fenómeno de la migración de las aves nunca ha dejado de maravillar al ser humano. Ya hace unos 5.000 años, en la isla de Chipre, se asociaba el movimiento estacional de un numeroso grupo de aves grandes con el momento adecuado para iniciar las siembras. Aristóteles, filósofo griego y discípulo de Platón, que vivió en el siglo IV a.C., reconoció el fenómeno de la migración e identificó varias especies de aves migratorias. Voy a hacer un paréntesis pequeño. Por si acaso, recuerden que migratoria significa que se van de un lugar a otro en ciertas épocas del año, ya que migran, se van, se mueven. Después dice, para los profetas del Antiguo Testamento, la migración de gavilanes desde el norte de Europa hacia África, a través de los cielos de la península del Sinaí y el Mar Rojo, era un fenómeno maravilloso y digno de ser contemplado, pues simbolizaba los caminos de Dios. El fenómeno de la migración fue reconocido gradualmente a través de los siglos, y con esto buena parte del misterio ya ha sido revelado. Sin embargo, aún queda mucho por descubrir de esta fascinante manifestación de la naturaleza. De hecho, si bien la mitad de las especies de aves del mundo migran, cada viaje es realmente único. Hay aves que migran tan solo unos cientos de metros, mientras otras recorren el planeta entero. Unas viajan de norte a sur, otras de este a oeste. Las rutas no son tan variadas como las especies de aves que emprenden estos sorprendentes viajes. Los patrones o modelos migratorios que presentan las aves no son fáciles de definir. El más fácil de comprender es quizás el de la migración total, que emprenden las poblaciones completas de ciertas especies de aves desde el hemisferio norte hacia el hemisferio sur y viceversa. El invierno es tan crudo en su territorio reproductivo que deben moverse hacia áreas donde el alimento esté disponible para poder sobrevivir. En muchas especies que presentan migraciones totales se da también el fenómeno de la migración parcial. Algunas aves de la población migran y otras no lo hacen. Otras presentan migraciones altitudinales, de una zona baja a una zona más alta o viceversa.
En términos generales, las especies de aves con necesidades especiales han desarrollado patrones migratorios específicos, con rutas y sitios de abastecimiento particulares. Esta información se transmite genéticamente de generación en generación. Las aves, al igual que otros animales, poseen dos relojes biológicos que determinan complejas funciones diarias y anuales, respectivamente. El reloj biológico diario responde a los ciclos diarios de luz y temperatura. El reloj anual actúa sobre el sistema hormonal y les anuncia, por ejemplo, el momento indicado para mudar plumaje, migrar o reproducirse. Estos mecanismos hacen que se den los cambios fisiológicos necesarios que los preparan para migrar en el momento indicado. Algunas especies de aves viajan de noche y otras lo hacen solo de día, pues depende de las corrientes de aire caliente para trasladarse. También hay aves migratorias que viajan sin parar o haciendo muy pocas paradas hasta llegar a su destino. Las aves son maestras de la navegación. Para poder llegar a su destino deben conocer la dirección en la que deben volar, o sea, deben orientarse y además ser capaces de reconocer su lugar de destino. Para hacerlo utilizan básicamente 3 brújulas: las fuerzas magnéticas, las estrellas y el sol. Algunas especies se ayudan también por los sentidos del olfato, el oído y la vista. Qué interesante, ¿no? Fíjense en esta imagen. Es realmente impresionante. ¿Se han dado cuenta que de repente uno está, no sé, me voy a poner aquí con los pajaritos aunque les tengo terror? Ya, ahí. ¿Se han dado cuenta que a veces uno está, no sé, en la calle, en la playa, da lo mismo dónde, y mira y como que va una bandada de pajaritos y hacen como unas figuras, como que hubiesen ensayado antes, que es muy, muy impresionante. Acá, esta imagen es una bandada gigante de pájaros que están migrando, que se están moviendo de un lugar a otro. ¿Les pareció interesante el texto? Porque es un tema del que uno jamás me pondría a buscar, hoy día me dieron ganas de saber de la migración de los pájaros, jamás. Pero aquí, entonces, tuvimos información de un tema que es súper común, porque vemos todo el tiempo pajaritos moviéndose, pero no sabemos cuáles eran las razones por las que están migrando, por las que se están moviendo. ¿Cierto, Jocelyn? Sí. Entonces, primero, la primera pregunta, y aquí la idea es que ustedes vuelvan al texto y busquen la información. Primero, cosas generales. Aquí tuvimos información absolutamente objetiva, ¿verdad? La persona nos presenta la información, una información más profunda en relación al conocimiento que ya teníamos, o sea, cumplió la función referencial, que es la función de darnos referencias sobre un tema, o sea, aprendimos algo. También a Marianela le pareció muy interesante, que eso es muy importante. Entonces tuvimos información objetiva, información clara, porque pudimos entender el texto. Había un lenguaje formal de por medio. La información era profunda porque nos entregó información más especializada sobre el tema. Y ahora me gustaría saber, ¿en qué consiste la migración total? Me devolví. Porque si ustedes se fijan, tenemos una marca textual, o sea, una palabra clave que nos va a ayudar a ir al texto y a buscar la respuesta. ¿En qué consiste la migración total? Por lo tanto, ¿yo qué tendría que hacer? Volver al texto y buscar la parte del texto donde habla sobre la migración total para poder extraer la información. Rosa me dice que tiene que ver con el clima. Tiene que ver con el clima el que las aves se muevan. Eso tiene relación con la respuesta. Pero mejoremos la respuesta, porque la pregunta es ¿en qué consiste la migración total? A ver, ¿quién me puede decir? La migración total es, Paola dice, sur y viceversa, ya, estoy obteniendo concepto. Todo lo que ustedes me están diciendo se puede integrar en la respuesta, pero ¿quién me puede decir? La migración total consiste en, Maribel dice, cuando emprenden la población completa de ciertas aves. Excelente, cuando la población completa de las aves emprenden esta migración. Súper bien. Entonces, ¿cómo sería? La respuesta que nos acaba de comentar Maribel. Y además, yo le agregaría un elemento más para que esté absolutamente correcta. Es que es cuando una población completa emprende el viaje. Y aquí, fíjense, aquí está la respuesta.
la migración total que emprenden las poblaciones completas de ciertas especies de aves desde el hemisferio norte hacia el hemisferio sur y viceversa. Ahí tendríamos la respuesta completa, tal como dice Becky también, en que se mueven todas las aves, la población completa, pero para que la respuesta esté efectivamente clara, nos faltaría agregar desde el hemisferio norte al hemisferio sur y viceversa. ¿Ya? Súper bien. Vamos con la otra pregunta que decía, ¿qué papel cumple el reloj anual de las aves? Tenemos a Paulette. A ver, Paulette, el reloj anual actúa sobre cuando tienen que migrar, reproducirse o cambiar el plumaje. Paulette nos dio el 90% de la respuesta correcta, Paulette. Matea Paulette. Solo vamos a agregar algo. Dice acá en el texto que el reloj anual actúa sobre el sistema hormonal. Ojo, eso te faltó. Sobre el sistema hormonal. Por ejemplo, avisa, tal como dice Paulette, cuando tienen que migrar para reproducirse, el momento indicado para cambiar el plumaje, para migrar o para reproducirse. ¿Sí? Entonces, solamente le vamos a agregar lo que acaba de decir Paola, que el sistema hormonal es el que avisa, entre comillas, cuando van a migrar, reproducirse o cambiar su plumaje. Oye, hoy día están pero secos, ya. ¿Y por qué se dice que las aves son maestras de la navegación? Recuerden cuando hablamos del concepto de navegación, porque uno lo relaciona más con el mar, ¿cierto? Soy un navegante, ya no. Es navegar, es moverse, como dirigir una ruta, qué sé yo. Eso es como de la navegación. Se puede ocupar en distintos contextos. Pero ¿por qué entonces las aves serían maestras de la navegación? Acá Rosa nos dice porque se guían por el sol y las estrellas. Bien, Rosa, porque ese es uno de los elementos que nos hacen pensar que las aves ocupan distintos elementos para poder llegar al lugar donde tienen que llegar, como por ejemplo el sol, las estrellas, también Paola nos dice las brújulas magnéticas, y Jocelyn nos aporta diciendo que deben reconocer su lugar y su destino. Entonces tenemos que las aves son secas para poder moverse, muy buenas para poder migrar porque no se pierden, ellas tienen claro su destino y para poder llegar utilizan diversos elementos. Ya Maribel dice, porque deben conocer la dirección en la que deben volar y utilizar las tres brújulas magnéticas, utilizan distintos elementos. Súper bien. Queridos y queridas, hemos llegado al final de esta clase. Les mando un beso grande, lo pasé súper bien. Nos vemos la próxima semana. Descansen, pórtense bien. Y espero de todo corazón que la próxima semana lleguen los mismos que ahora y más a la clase. Por favor, no falten, no falten. Ya están en esto, van súper bien, son muy inteligentes, así que manténganse, ¿ya? Entonces, que tengan un lindo fin de semana. Chao.